invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Hechos. Vamos a estar continuando con la serie del libro de Hechos. Vamos al capítulo 1, en los versos 15 al 26. Hechos capítulo 1, versos 15 al 26. Dice así la poderosa palabra del Señor. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Jesús, de Judas, el que hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte de este ministerio. Pues con el precio de su terrible infamia adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, que es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Arsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar el ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Señor nos bendiga y nos ayude en esta mañana. Tenemos una porción larga ya al final del capítulo 1 de Hechos, a puertas de comenzar lo que es la venida del Espíritu Santo. Y por la providencia de Dios, hermanos, justo tocó este tema en Semana Santa, ¿cierto? Un tema relacionado a la traición de Jesús. El mundo hoy celebra el conejito de los huevos de Pascua, pero nosotros como pueblo del Señor celebramos la victoria de Cristo sobre la cruz. Lo hemos estado cantando durante todo este culto. Eso es lo que nosotros celebramos, la victoria y el triunfo de Cristo en aquel madero de la cruz. Y como nosotros sabemos, en la Escritura estaba anunciado desde hace mucho tiempo, desde la eternidad incluso, que esto iba a suceder, que Cristo iba a descender, Dios se iba a encarnar y que Él iba a redimir a la humanidad. Y esa acción de redimir requería de un sacrificio. En la Escritura usted puede ver incluso cómo estaba trazado el camino de Jesús, que iba a ser un camino de dolor, un camino de sufrimiento y también un camino de traición. Eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos, esta mañana. El cumplimiento de las Escrituras en el caso de Judas, uno de los 12 apóstoles del Señor. De hecho, así se llama la predicación de hoy, el cumplimiento de las Escrituras en el caso de Judas. Y el texto que nosotros vimos y leímos, vamos a ver 3 cumplimientos de las Escrituras. Primero, vamos a ver el cumplimiento de las Escrituras en la traición de Judas. Luego vamos a ver el cumplimiento de las Escrituras en la muerte de Judas. Y luego vamos a ver el cumplimiento de las Escrituras en la sucesión o en el reemplazo de Judas. ¿Ven? Vamos entonces al primer cumplimiento. El cumplimiento de las Escrituras en la traición de Judas. Vemos en el texto que se nos dice que transcurridos unos días, estos hombres que teníamos en los versos anteriores, que predicó el pastor Daniel la semana pasada, que nos decía que estaban los 11 apóstoles, ¿cierto? Las mujeres, la madre de Jesús y los hermanos de Jesús, ellos estaban reunidos en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo. Y el texto nos decía que ellos estaban unidos fervientes en la oración, que estaban esperando unánimes el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y ahora el texto que le sigue después dice que pasado el tiempo, no se sabe cuánto, pero pasado el tiempo, el total de hermanos que estaban en ese lugar es de 120.
120 hermanos reunidos en Jerusalén. Y siempre es impresionante ver cómo los números van aumentando a medida que se va formando la iglesia. A pesar de que lo que comenzó con tan solo 12 personas, 12 hombres, empezó progresivamente a expandirse. Y solamente en Jerusalén es que habían 120 hermanos, esperando entonces el cumplimiento de la promesa del Señor. Y acá, en esta situación, sucede algo que quizás para cuando uno lo lee le causa mucho asombro o risa, es que siempre Pedro es el primero en hablar, siempre Pedro es el primero en hacer alguna acción, siempre Pedro es quien toma el liderazgo de alguna decisión importante, y esta no es la excepción, hermano. Uno ve que Pedro se levanta de este grupo de 120 personas y él pone a la mesa, hermanos, un tema que quizás para los discípulos, para los apóstoles era un tema delicado, o un tema controversial incluso, que era el tema de la traición de Judas. Fíjense, ellos compartieron con Judas por más o menos 3 años. En esos 3 años formaron lazos de amistad, lazos de hermandad, confraternidad, y verlo de un momento a otro traicionar y entregar al maestro de todos ellos, entregar a Cristo, tuvo que haber sido quizás una imagen un poco desconcertante, una imagen inquietante. O sea, ¿cómo explico yo esto que ocurrió con Judas? Que él fue y entregó y vendió a nuestro maestro. ¿Qué pasó con nuestro hermano Judas? Y Pedro, a modo de traer luz, hermano, a esta situación que estaba viviendo la iglesia, fíjese cómo lo hace, lleva a los hermanos a pensar, en este caso de Judas, a pensarlo desde las Escrituras. Él les dice esto que ocurrió, este suceso de la traición de Judas, estaba ya anunciado, estaba ya profetizado desde la misma palabra del Señor. Verso 16 dice: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que hizo guía de los que prendieron a Jesús. Pedro acá nos dice 2 cosas bien importantes, hermano. Primero, si usted se fija, dice que es el Espíritu quien inspira a David. El Espíritu es quien inspira a que David escriba lo que escribió. Y ahí uno puede decir entonces que es Dios mismo quien inspira su palabra. La Biblia que usted tiene ahí en sus manos es una Biblia que fue inspirada por Dios. Y los escritores humanos como David, Mateo, Marcos, Lucas, ellos son instrumentos de Dios, pero quien inspiró la palabra originalmente es Dios. Y el otro principio que dice este verso 16 es un principio que nos enseña a nosotros cómo entender, cómo explicar, cómo comprender las situaciones que son difíciles, que ocurren en nuestra vida y que son precisamente desde las Escrituras. Pero le enseña a los hermanos que usando la Biblia podemos entender lo que estamos viviendo. Usando la Biblia y abriéndola es que vamos a poder comprender y explicar o consolar nuestro corazón incluso de aquello que estamos viviendo. Fíjese, Pedro dice que esta traición de Judas, la decisión de haber desertado de los 12 apóstoles, la decisión de haber entregado al Maestro, la decisión de haber vendido a Jesús y todo lo que eso conllevó, ya estaba anunciado en la Escritura, dice Pedro. Entonces lo que para el mundo quizás fue la victoria del mal sobre el bien al momento de crucificar a Jesús, dice Pedro, no, eso no ocurrió, eso no es así. Sino lo que pasó, hermanos, dice Pedro, es la victoria y el triunfo de Dios. Es la victoria y el triunfo de Cristo. Es el plan de Dios actuando y cambiando incluso la historia de la humanidad. Y siempre, hermano, es llamativo el caso de Judas, porque uno medita y dice, claro, Judas compartió con ellos mucho tiempo, Judas tuvo acceso de primera fuente al conocimiento de Dios, él escuchaba de primera fuente las predicaciones de Jesús, fue compañero de él, compartió con los otros 11 apóstoles, incluso fue comisionado por Jesús en una ocasión a predicar cuando iban de 2 en 2 e iban anunciando el Evangelio. Incluso nos asombra cuando dice Judas fue quien era, por así decirlo, un encargado de tesorería, quien llevaba la bolsa, quien administraba los recursos del ministerio de Jesús. Y lo escandaloso de esto es que uno dice, ¿de qué le sirvió todo eso a Judas? ¿De qué le sirvió esa amplia trayectoria con el Señor? ¿De qué le sirvió todo ese conocimiento que tenía de primera fuente? Piensa, por así decirlo, acudió al mejor seminario, a la mejor biblioteca que pueda haber en la tierra, que es Jesús. ¿Y de qué le sirvió eso a Judas?
De nada, hermano. Esa es la reflexión rápida que uno puede hacer, porque él termina traicionando a Jesús por tan solo 30 monedas de plata. Ahora, siempre hay debate en el caso de Judas, porque muchos piensan que Judas fue, por así decirlo, como una marioneta de los planes de Dios, ¿no es cierto? Porque uno dice, claro, Jesús debía ser traicionado, entonces alguien tenía que hacer ese trabajo sucio. Entonces muchos defienden a Judas, incluso iglesias predican de que Judas fue salvo, porque Jesús, al ver que él fue escogido para comisionar y para traicionar y para llevar a cabo esta tarea, entonces Jesús desciende a los infiernos y termina perdonando a Judas. Pero ¿qué nos muestra a nosotros la Escritura acerca de ello? Lo primero que hay que reconocer es que esto es terreno complejo y terreno delicado, porque si yo entiendo mal lo que ocurrió con el caso de Judas, voy a generar una confusión tremenda en mí, y también puedo generar una confusión tremenda en aquel que me escuche acerca de hablar del caso de Judas. En la palabra del Señor nosotros vemos dos grandes doctrinas que nos pueden explicar esto, que es la doctrina de la soberanía de Dios y la doctrina de la responsabilidad del hombre. Quizá alguno de ustedes ha escuchado eso, o se ha encontrado en ese debate. ¿Cómo conciliamos estas dos cosas? Que Dios es 100% soberano, ¿no es cierto?, en su decisión de a quién y cómo salvar. Y por otro lado tenemos en la misma Escritura la enseñanza de que el hombre es 100% responsable de sus pecados, de sus actos, de su decisión de no arrepentirse. Y nuestra mente, que es finita y que está dañada con el pecado, no logra conciliar esto. Y a veces terminamos creyendo en uno o en otro, pero no en ambos, a pesar de que ambas doctrinas estén en la Escritura. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en el caso de Judas? Bueno, ¿estaba profetizado que Jesús debía ser traicionado y entregado para ser crucificado? Sí. Estaba profetizado, estaba anunciado, lo vamos a ver. Pero estaba Judas forzado contra su propia voluntad a entregar, a traicionar a Jesús. No. En ningún lado de la Biblia usted va a encontrar que Dios tienta a Judas para que Judas lleve adelante ese plan de traicionar a Jesús. Lo que uno lee en las Escrituras es que Judas dio lugar al pecado en su corazón y que lentamente, progresivamente fue creciendo en el corazón de Judas ambición por el dinero. Vamos a Juan capítulo 12 versos 4 y 6. Fíjese cómo nos muestra el Evangelio de Juan, que ya algo estaba creciendo en Judas, que le iba después a llevar a tomar una decisión. Dice Juan 12, 4 al 6. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió el perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto, acá nos dice el apóstol Juan, no porque se preocupara de los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba en ella. Ese era Judas. Esa era la intención que había en su corazón mientras estaba comisionado a llevar la bolsa de dinero, mientras era uno de los 12 apóstoles de Jesús. También Mateo capítulo 26, versos 14 y 15 nos dice lo siguiente acerca de Judas. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, fíjense lo que les dijo Judas a los sacerdotes, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata. O sea, ya la ambición de Judas empezó a tomar forma. Y en algún punto dijo, bueno, ¿qué pasa si entrego a Jesús por dinero, a cambio de dinero? Entonces Judas no fue que Dios haya plantado en su corazón el deseo y la tentación de traicionar a Jesús, sino que Judas dio lugar, mucho tiempo atrás, a la ambición por el dinero. Y esa ambición lo nubló, lo llevó a tomar una determinación que era entregar a Jesús. Así que vemos por un lado que Dios sí determina en su plan de redención que Jesús debía ser entregado. Pero por otro lado tenemos a Judas, quien voluntariamente, hermano, renuncia a esta oferta de salvación. Quien voluntariamente renuncia al llamado al arrepentimiento y decide darle, en su corazón, darle cabida al pecado. ¿Acaso esto era nuevo para Jesús? ¿Acaso incluso esto tomó por sorpresa al Señor de que Judas lo iba a traicionar? Claro que no. En Juan capítulo 13, verso 18, vemos que Jesús dice, no hablo de todos ustedes, porque yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón.
Jesús sabía que el corazón de Judas ya estaba muy lejos de él. Incluso lo que hace acá Jesús es citar un salmo. Él cita la misma escritura para evidenciar de que Judas ya se había apartado y que Judas ya había tomado la determinación en su corazón de entregarlo. Y cita el Salmo 41:9 cuando dice estas palabras. Y mis hermanos, siempre es lamentable y es duro y es difícil escuchar acerca de traición. O leer estos pasajes también a veces son amargos y no nos gusta muchas veces reflexionar acerca de esto. Pienso que nadie incluso de nosotros quiere saborear lo que es ser traicionado, así como lo fue Jesús, que fue traicionado por uno de sus más cercanos. Pero hermanos, hay que ser realistas y aterrizados en esto. Y siempre hay que recordar que vivimos en un mundo que ha sido dañado por el pecado. Vivimos en un mundo que está contaminado por él. Y las personas también hemos sido afectadas por el pecado. Entonces, si yo no soy realista y no soy consciente de esto, y pongo toda mi esperanza, toda mi confianza a ciegas en esta vida, en este mundo, en un sistema político, en un sistema económico, en un pastor, en una iglesia, al final de eso, hermanos, siempre va a haber desilusión, siempre va a haber traición, siempre va a haber esa desazón, esa amargura de corazón, porque toda mi esperanza estuvo depositada en otras personas que no en Cristo. Y eso es lo que nos lleva a meditar la palabra del Señor esta mañana, que todo lo que en un momento sí fue armónico, todo lo que en un momento sí fue hermoso, todo lo que en un momento sí era unidad, ya no está. Porque hoy el mundo está dañado por el pecado. Y en eso todos estamos propensos, hermano, a caer. Por un lado, a experimentar la traición y la amargura y el dolor, pero por otro lado también estamos propensos a ser yo quien traicione a otro, a ser yo quien pueda traicionarle a usted. Eso porque, hermano, nuestro corazón es, por así decirlo, un campo de batalla, donde por un lado está el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero por otro lado está la lucha con la carne, con las pasiones, con los deseos que son engañosos, que están en nuestro corazón. Por eso, hermano, no es fácil esto, y necesitamos de la ayuda del Señor para no caer y no ceder en la tentación. Incluso la misma palabra nos advierte y nos dice: ustedes, si toman la determinación de seguir a Cristo y ser sus discípulos, así como Cristo fue traicionado por sus más cercanos por la causa de Cristo, ustedes también entonces van a ser traicionados. Estamos llamados a padecer esos mismos sufrimientos que sufrió Cristo. Por eso, hermano, no es de sorprendernos cuando venga la traición a nosotros. Ahora, lo glorioso de esto, para que no sea solo un mensaje desesperanzador de que, hermano, usted prepárese para la traición o atento a que va a traicionar a alguien, sino lo glorioso de esto, hermano, es que uno siempre encuentra consuelo en la palabra del Señor, en la Escritura, ante estos momentos de disolución, ante estos momentos de amargura. Piense lo que ocurrió, por ejemplo, en la vida de José. Él fue entregado, vendido por sus propios hermanos. O por ejemplo, piense en el caso de Moisés y Aarón. Ellos eran dos líderes, pero su pueblo siempre los criticaba, su pueblo siempre los traicionaba, su pueblo siempre los juzgaba. Y usted no ve a estos hermanos rechazando al Señor. Usted no ve a estos hermanos renunciando al caminar con el Señor, sino que usted ve a estos hermanos refugiándose justamente en el Señor, amparándose en Él, recibiendo de su consuelo, de su guía. El Señor les sostenía. Y esos son principios que debemos aplicar, hermano. Dios es un Dios que consuela. Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que levanta. Y el poder del Evangelio, hermano, restaura aquello que estaba roto, aquello que era disfuncional entre el hombre y su Creador. Ahora el Evangelio lo restaura. Y ahora hay unidad, hay paz, hay reconciliación entre el hombre y su Señor. Y esa misma paz, esa misma unidad, esa misma armonía, el Señor nos pide que tengamos entre nosotros. El poder del Evangelio puede solucionar, remediar cualquier relación rota entre nosotros y también con nuestro Señor. Un segundo punto, el segundo cumplimiento, hermano, es el cumplimiento de las Escrituras en la muerte de Judas. Vimos el cumplimiento en la traición, estaba anunciado que él iba a traicionar, pero ahora vamos a ver cómo en la Escritura estaba anunciada la muerte de Judas. La decisión que tomó Judas fue una decisión terrible. Él entregó a nuestro Señor, pero fue terrible también por la muerte que tuvo Judas y su final.
¿cierto? Una muerte muy traumática. Vemos en el verso 18 que tenemos en Hechos capítulo 1 que nos dice Pedro que Judas, con el dinero que él recibió por su traición, va y adquiere un campo, adquiere un terreno. Y en ese terreno él se tropieza o cae y termina reventándose y todos sus órganos terminan desparramándose. Una muerte trágica, terrible, difícil de imaginar tal vez, pero así murió Judas. Ahora quizá usted está pensando que la Biblia nos dice que hay otra versión de la muerte de Judas, ¿no es cierto? En el libro de Mateo, capítulo 27, Mateo capítulo 27, versos 3 al 10. Acá Mateo nos entrega otra versión de cómo murió Judas. Dice 3 al 10. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, he entregado sangre inocente, dijo Judas. A nosotros, ¿qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando la moneda de plata en el santuario, Judas se marchó, se fue y se ahorcó. Entonces, acá Mateo nos dice que Judas se ahorcó, pero por el otro lado, Pedro en Hechos nos dice que Judas murió cayendo y derramando sus órganos. ¿Cómo conciliamos estas dos versiones? Porque muchos dicen, ajá, encontré un error en la escritura. La escritura contiene errores. Dios se equivocó acá. La verdad es que no, hermano. Es muy fácil conciliar estas dos versiones. El consenso es que, claro, Judas, con el remordimiento de su accionar, de su pecado, él decide ir y devolver el dinero. Él le devuelve el dinero a los sacerdotes. Pero ellos no se iban a quedar con ese dinero porque era dinero manchado y teñido por la sangre de Jesús. Entonces lo que ellos hacen es no quedarse con el dinero y comprar el campo. Ellos compran el campo que dice Pedro que lo compró Judas. Entonces, ¿quién compró el campo? Lo compran los sacerdotes. ¿Pero con qué dinero lo compran? Con el dinero de Judas. Ahora, sobre cómo murió Judas, Pedro nos dice que muere en una caída y Mateo nos dice que muere ahorcado. ¿Cómo se concilian estas dos versiones? El consenso es que Judas, al ahorcarse, la soga o el árbol termina por ceder. Y producto de que el cuerpo estaba ahorcado, la asfixia provocó que el cuerpo se empezara a hinchar, a inflamar. Y cuando el cuerpo cae, se azota, se revienta y todos sus órganos, su sangre termina siendo derramada. Ahí conciliamos las dos versiones de Hechos y la de Mateo. Pero sea como sea, hermano, la muerte fue dolorosa, fue trágica, es terrible, es difícil de pensar o de procesar. Y ese terreno, dice Pedro, fue conocido por toda Jerusalén como un lugar que se derramó sangre. El terreno que se compró con el dinero. Ahí, claro, fue un dinero que se compró a precio de sangre de un inocente, la sangre de Cristo, pero también fue un terreno donde se derramó sangre, y no precisamente de un inocente, como fue el caso de Judas. Ahora sí, yo considero esta palabra y considero las Escrituras como un espejo, ¿cierto? Donde yo me puedo ver, reflejar, y donde Dios me habla directamente, abiertamente, tal cual como soy. Hagamos un ejercicio, hermano, y tomemos la historia de Judas. Tomemos la historia de Judas y ahora examinémonos a nosotros mismos. Examina tu corazón, examina la intención que hay en él, examina las decisiones que has tomado, los caminos que has escogido, y examina si tú y yo hemos actuado al igual que Judas. Examina si nosotros hemos traicionado a nuestro Señor por cualquier precio. Sin importar el precio, lo hemos traicionado. Piensa, hermano, ¿de qué le valió Judas? Lo dijimos, tanto conocimiento. ¿De qué le valió la experiencia de haber sido cercano al Señor? ¿De qué le valieron estos 3 años junto a Él? De nada. Todo ese conocimiento que él tenía no lo pudo aplicar en su lucha contra el pecado. Todo ese conocimiento que él tenía acerca del Señor no lo puso en práctica. Y no confió en su Señor para que perdonara sus pecados. Mi hermano, si tú eres capaz de traicionar a tu Señor, si somos capaces de traicionar a Jesús por cualquier precio, hermano, por cualquier precio, y que quisiéramos saber cuál va a ser la consecuencia de eso, ¿cómo vamos a terminar, hermano? Es cosa de ver cómo terminó Judas. Él fue condenado, él traicionó a su Señor y cometió un grave pecado que trajo terribles consecuencias para él.
Así que, hermano, mi oración al hacer esta predicación es llevarnos a pensar en si nosotros también hemos actuado como Él, para que podamos entonces tomar esta lección y podamos arrepentirnos. Porque esta oferta de arrepentimiento y oferta de salvación aún está disponible para nosotros. Por eso, hermanos, si hemos sido como Judas, el llamado es entonces a arrepentirnos y ser un verdadero discípulo que entiende que cuál es el costo por seguir a Cristo. Finalmente vamos a ver el tercer cumplimiento, el cumplimiento de las Escrituras en la sucesión de Judas. Vemos que los hermanos estaban reunidos, hacen una asamblea, ¿cierto? Porque dicen, Judas traicionó, él murió, y ahora tenemos que llenar esa vacante. Eran 11 apóstoles, pero ellos son 12. Entonces debemos llenar ese espacio que dejó Judas. Y los hermanos siguen un proceso, un método muy bueno, que incluso nosotros podemos rescatar cosas bien interesantes de ellos. Los hermanos primero vemos que son guiados por la misma Escritura para asesorarse en esta decisión de nombrar un nuevo apóstol. Ellos dicen, la Escritura nos dice que Judas traicionó al Señor, murió, pero también los textos que leíamos dicen que quiere desierto su campo y que ahora otro tome su lugar. Entonces Pedro interpreta eso como que la Escritura le está dando la garantía ahora a los apóstoles para que puedan nombrar a otro apóstol. Ellos no lo hacen porque les nació del corazón, porque alguien les dijo, porque se le ocurrió en algún momento a Pedro, sino lo que Pedro hace es ser guiado por la propia Escritura para tomar esa decisión. Y vemos que entonces estaban los 11 apóstoles, y en los textos que leímos de Hechos se nos dice que deben considerar a un hermano, varón, que haya estado junto a ellos en todo el tiempo del ministerio de Jesús, ¿cierto? Que haya compartido con ellos desde incluso el bautismo de Juan, luego que conozcan y hayan estado junto a ellos en lo que fue la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección, hasta incluso la ascensión de Jesús al Padre. O sea, que consideren a una persona, a un hermano varón que haya tenido todo ese conocimiento y que tenga las mismas condiciones que ustedes, o sea, que sean testigos igual que ustedes acerca de Jesús. Por eso el verso 21 de Hechos capítulo 1, es clave, hermano, para preguntarnos nosotros si debemos nosotros hoy en día tener o no apóstoles en la iglesia. Y este verso se usa para refutar esa idea, si es necesario tener apóstoles o nombrar apóstoles acá entre nosotros. Porque el texto y el verso 21 es claro y dice, no, el primer requisito para que alguien sea apóstol es que sea testigo del ministerio de Jesús. Y un testigo es alguien que ve, un testigo ocular, no un testigo de lo que yo he leído acerca de Jesús, sino que el que sea candidato a apóstol tiene que haber visto al Señor Jesucristo con sus propios ojos. Y este texto descarta por completo entonces la idea de que hoy en día las iglesias necesitan y deben nombrar apóstoles. Sabemos que el patrón del Nuevo Testamento es que la iglesia nombran ancianos, nombran pastores, pero no así apóstoles. Y lamentablemente vemos que eso ocurre en muchas partes, en muchas iglesias. Quizás muchos vienen de esas iglesias incluso, donde se piensa que sí la iglesia debe nombrar apóstoles. Pero ahora volviendo al texto de Hechos, vemos que se hace una asamblea, se plantea esto, que las Escrituras nos autorizan ahora para poder reemplazar a Judas. Y fíjese que ponen a examinar, por así decirlo, a dos candidatos, a José y a Matías. Eran 2 hermanos, pero la Escritura nos dice que uno debe ocupar su lugar. No eran 13 apóstoles, sino que son 12. Entonces, ¿cómo escogemos a uno de entre estos 2 hermanos? Y lo que hacen, como segundo método de elección, además de consultar la Escritura, es que se ponen a orar. Ellos llevan esta situación en oración delante del Señor. Y dicen en esa oración, Señor, tú conoces el corazón de los hombres. Y por lo tanto, tú revélanos a nosotros cuál es tu voluntad para no cometer un error, para no fallar en este proceso de nombrar a un apóstol como sucesor de Judas. Así que, Señor, ilumina. ¿Sí? Como segundo método, vemos que ellos utilizan la oración. Y después de la oración, vemos que los hermanos utilizan otro método, que quizá para nosotros es un poco extraño, que fue el echar suerte. ¿Cierto? El texto nos dice que ellos echaron suerte para escoger a uno de estos 2 varones.
Y eso era muy común en la época, echar suerte para escoger a uno entre dos o entre más candidatos, pero era muy común. El mundo hebreo no lo veía como que iban a dejar un resultado a las manos del azar o a las manos del destino. Lo que ellos pensaban que el echar suerte era parte de la providencia de Dios y que Dios mismo controlaba ese resultado final que caía al momento de echar suerte. ¿Dónde dice eso? Proverbios 16, capítulo 16, verso 33, dice: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. El mundo hebreo pensaba que ellos al echar suerte era Dios quien controlaba ese resultado final. Incluso vemos este mismo método en el libro de Lucas, capítulo 1, versos 8 y 9. Lucas, capítulo 1, versos 8 y 9, dice: pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo, dice acá, para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Todos sabemos la historia de Zacarías. Fíjese, él ingresa al templo por sorteo. Dios controló ese resultado, porque después cuando Zacarías entra al templo, hay un ángel que le da una profecía que era específica para Zacarías y para su esposa, que era el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Entonces Dios controló esa decisión final, ese resultado del sorteo, para que Zacarías entrara al templo, y vemos que eso mismo ocurre ahora, porque cuando los apóstoles echan suerte, es Matías el seleccionado como el nuevo apóstol, como el sucesor de Judas. Y ellos confiaban plenamente de que era Dios quien estaba controlando ese evento. Ahora, como dato no menor, uno no ve nuevamente en el Nuevo Testamento que la iglesia eche suerte para nombrar ancianos, para establecer iglesia. Uno no ve que los apóstoles o los hermanos hagan ese método nuevamente. ¿Por qué? Porque después de Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo, vemos que la iglesia ora al Señor y el Espíritu Santo es quien confirma en el corazón de los hermanos y de las iglesias la decisión que deben tomar o cuál es la voluntad del Señor. Y ellos se quedan con estos dos primeros métodos, que era el utilizar la Escritura y la oración como recursos para tomar decisiones. Y sobre Matías tampoco volvemos a leer de él en el Nuevo Testamento. Esto se sabe muy poquito. Se sabe que el nombre significa regalo de Dios, y según un historiador de la iglesia, que se llama Eusebio, dice que es muy probable que Matías haya sido uno de los 70 que comisionó a Jesús para ir a predicar el Evangelio, que sale en Lucas capítulo 10, verso 1. Es muy probable, se dice, que Matías haya sido uno. De todo este proceso, hermano, claro que nosotros podemos aprender. Claro que hay lecciones para la iglesia local y lecciones para la iglesia del siglo XXI, o incluso lecciones para nosotros mismos. Vemos que estos hermanos, ante una decisión importante, una decisión crucial, que era nombrar a un nuevo apóstol, ellos se tomaron esto con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha cautela. No fue algo azaroso, no fue hecho a tontas y a locas, sino fue algo con mucho detenimiento. Y vimos, lo primero que hicieron fue ir a las Escrituras para entender qué es lo que pasó con Judas. Y como fueron a las Escrituras, entendieron que Judas desertó y que ahora otro debía tomar su lugar. Entonces, ¿qué hacemos con ese lugar número 12 que estaba disponible? Fueron a la Escritura y vieron que debían nombrar a otro para tomar ese lugar. Luego vimos que los hermanos fueron iluminados por el Señor para que solamente consideren a hermanos varones que hayan sido testigos del ministerio de Jesús. O sea, fíjese, en una decisión tan importante como esa, ellos no esperaron a escuchar rumores: oye, nómbrate a este hermano de acá porque es buena persona. Oye, considera a este hermano de acá que llegó y tiene aspecto de ser bueno para el trabajo, bueno para la pega. Sino que los hermanos fueron guiados por el Señor, aún no por el Espíritu Santo, después de hecho fueron guiados por el Señor para considerar solamente a los que eran testigos de Cristo. Y eso no es más que Dios dándole sabiduría e inteligencia a la iglesia, a hombres, para que tomen decisiones sabias. Luego vemos como tercer método que los hermanos se concentraron en oración.
Y cuando estos hermanos estaban juntos, unidos en oración, declaraban que la voluntad era de Dios, y que ellos la iban a acatar, pero debían conocerla. Señor, muéstranos cuál es tu voluntad, para entonces poder glorificar, para no cometer errores. ¿Qué tenemos acá entonces? Tenemos un patrón para nosotros. Tenemos un modelo para la iglesia, para nosotros mismos, de cómo debemos tomar decisiones, utilizando el recurso de la Escritura, utilizando el recurso de la oración. En la Escritura el Señor me da sabiduría, ilumina mi camino, ilumina mi mente, me da entendimiento cuando estoy confundido. Y en la oración el Señor confirma su voluntad. En la oración el Señor apacigua los miedos, los disipa, los saca, me da la claridad que yo necesito. Tenemos estos dos recursos poderosos, hermanos. Pienso que si lo usáramos más seguido, evitaríamos muchos dolores de cabeza, evitaríamos muchos males en nuestra vida. Porque a veces cometemos errores porque tomamos decisiones atroces, locas. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros como iglesia de esto? Mucho. La iglesia está orando por ancianos, por oficiales, pastores, diáconos. ¿Cómo deben ser estos hermanos nombrados? ¿Debo considerar al hermano que me cae bien? ¿Debo considerar al hermano que es bueno al trabajo, que es empeñoso? ¿O debo considerar a los hermanos usando los criterios que me dan las Escrituras? Otra decisión importante. ¿Debo o no, por ejemplo, los jóvenes que no están casados, debo o no casarme? ¿Con quién, Señor, me debo casar? No es que usted ahora deba tirar piedras, echar suerte para decidir si debo o no casar. O no es que la piedra le diga cásate con Luchito, cásate con Pedrito. Sino que lo que hacemos nosotros es abrir las Escrituras, tomar de ahí ciertos principios, orar al Señor y pedir que Él confirme su voluntad en nosotros. Y así podemos hablar de muchas decisiones, hermano. Importante que todos debemos tomar, pero muy distinto es cómo las tomamos. Si las tomamos, obviamente, tomadas del Señor. Ahora, mi hermano, para terminar, quisiera invitarlos a tomar estos modelos, aplicarlos, obviamente, en nuestra vida, pero también quisiera que todos pudiésemos confesar delante del Señor nuestro pecado. Porque todos los días tomamos decisiones, unas más cruciales que otras, pero sabe Dios si esas decisiones pasan por estos filtros de la Escritura, por el filtro de la oración, por el filtro de esperar su voluntad. Solo Dios sabe si nosotros aguardamos y somos pacientes para esperar su respuesta. Por eso, hermano, la invitación final es que veamos esta palabra y nos genere en nuestro corazón un llamado al arrepentimiento, un llamado a la prudencia, un llamado a la dependencia de nuestro Señor. Y veamos y tomemos el ejemplo de Cristo, quien fue dependiente del Padre hasta lo último, obediente hasta lo último. Y podamos confiar, hermano, en que la voluntad del Señor siempre será mucho mejor, hermano, que la nuestra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por lo que tu palabra contiene, Señor, que son palabras de amonestación, pero también palabras de esperanza, Señor. Porque aún la oferta de perdón, aún la oferta de salvación y de arrepentimiento está disponible, Señor. Por eso vamos a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, creyendo, Señor, de que tú no echas fuera a aquel que se acerca a ti, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestro orgullo, por nuestra jactancia, por creernos autosuficientes, sabios, Señor, cuando en realidad no lo somos, Señor. En realidad estamos muchos, Señor, lamentando sufrimientos y dolores por causa de nuestra propia maldad, de nuestra propia rebeldía, de nuestra propia irreverencia de ti, Señor. Por eso, Padre, en esta mañana te pedimos que tú seas limpiando nuestro corazón y nos des un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón sumiso, un corazón que pueda ser pastoreado por ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, a tomar decisiones importantes como iglesia, a tomar decisiones importantes como personas individuales, Señor, y que todas estas decisiones, Señor, puedan ser consultadas, puedan ser meditadas, puedan ser oradas y conversadas contigo, Señor. Te pido, Dios, que tú seas, al igual como guiaste a estos hombres, Señor, puedas guiar a tu pueblo, puedas guiar a esta iglesia, puedas hacerla crecer, hacerla edificar, hacerla nutrir en lo espiritual, Señor, que podamos ser una iglesia que pueda expandir el reino de los cielos en esta tierra, Señor.
Ayúdanos a testificar acerca de Cristo, en el vecindario, en el trabajo, en la familia, donde sea, Señor. Danos ese amor y esa dependencia hacia ti, Señor. Y ayúdanos siempre a recordar el ejemplo de Cristo, Señor, que fue obediente hasta lo último. Te damos las gracias, Padre, por todo esto. Y te lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.